Santo, que vengas a nuestras vidas, que traigas entendimiento de tu palabra y que podamos hacer lo que en ella está escrito. A ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puedo ocupar su lugar? Bien, damos gracias a Dios. No sabía, traigo 3 temas. Este es uno, este es otro y este es otro. Pero ahorita que oramos, ya el Señor ya dio paz a mi corazón cuál les voy a dar. Pero creo que va a ser una mezcla de los 3. No es cierto. Vamos a hacer lo que Dios nos dice. Hemos estado hablando acerca de la bendición. Hemos estado hablando de que tenemos que vivir la bendición, que la bendición es una etapa en nuestras vidas, no es solamente un momento, es una etapa que debemos de vivir, es un estado en el que debemos de vivir, el estado de bendición. He leído muchos comentarios, anécdotas, testimonios en el internet de gente cristiana que está batallando muy fuerte acerca de sus vidas, situaciones distintas, problemas familiares, de salud, cosas tremendas. Pero así como leo situaciones difíciles para la gente creyente, también leo situaciones de bendición, gente que está siendo bendecida, gente que está siendo restaurada. Hoy nos platicaban un testimonio, una de las hermanas de aquí de la congregación tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, le habían dicho que tenía por ahí un tumor, si no era un tumor era una hernia, y resulta que hoy le intervinieron quirúrgicamente y los médicos no encontraron nada. Oramos ayer, el domingo, oramos por la hermana, ayer oraron por las mujeres otra vez y hoy en la mañana volvimos a orar y resulta que los médicos abren y dicen, no hay nada, es parte del embarazo anterior, todo normal, todo bien, volvieron a cerrar y le dieron salida del quirófano a la hermana. Le dijo a mi esposa que ya cuando oremos por alguien hay que avisarle, ya no vayas al quirófano, ya, ¿para qué te abres ya? Mejor que te hagan otros estudios o algo, pero ya que no te abran. Entonces, cosas como esas son las que Dios está haciendo, pero lamentablemente hay momentos en que desesperamos porque parece que la bendición de Dios no está con nosotros. Parece que la bendición de Dios no nos acompaña, parece que todas las cosas se complican, que todo sale mal, que hay más pérdidas que ganancias, o que tenemos más dolor que alegrías, entonces parece que las cosas no marchan bien. Pero es una condición de parte de Dios, o es una situación de parte de Dios, que nosotros como hijos suyos vivamos una vida de bendición. Y Dios quiere eso para nosotros, que tengamos una vida bendecida. Una de las formas, uno de los modos en que Dios nos va a mostrar su bendición es precisamente a través de las cosas que podemos disfrutar, de las cosas que están destinadas para nosotros. Pero hay algo que debemos de comprender y que nos debe quedar bien claro. La bendición de Dios está sobre nosotros. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, desde el momento en que venimos a nuestro Señor Jesús y le entregamos nuestras vidas y le rendimos nuestras vidas, desde ese momento la bendición de Dios se posa sobre nosotros. Me platicaba alguien en el trabajo que tenía problemas con los jefes, no meramente en mi centro de trabajo, sino en las oficinas centrales. Me decía que ahora que habían cambiado al jefe, él tenía más problemas que beneficios. Y yo le decía a esta persona, bueno, ¿y qué esperas? ¿O qué esperas de tu vida? ¿O qué esperas que pase en tu vida? Y él me decía, pues yo quisiera que me fuera bien, que las cosas marcharan bien. Pero parece que todo está mal, que todo se complica. Le digo, pues es que el camino por el que has andado es un camino torcido. Y me dice, ¿y entonces cómo enderezo el camino? Le digo, no creas que es fácil. Ahora que fuimos a Veracruz, empezaron a hacer hace como 6 años una autopista que va a acercar el camino, que va a hacer más directo el camino, y ya han hecho pedazos de la autopista, no la han terminado, pero han ido haciendo pedazos. Y en esa autopista yo me doy cuenta que lo que han tenido que hacer es partir el cerro.
no como las carreteras antiguas o las carreteras que conocemos como federales o carreteras libres, fueron construidas a orilla de los cerros. Entonces tienen curvas, cantidad de curvas y suben y bajan porque se tienen que ir ajustando a la geografía del lugar. Sin embargo, hoy los modos de construir carreteras es partir los cerros, hacer túneles, construir puentes, y eso hace que los caminos sean más directos y se puedan construir caminos más amplios, más fáciles, más directos para llegar al destino. Entonces yo le decía a esta persona, le decía, bueno, si quieres enderezar los caminos y hacer el camino más sencillo, no creas que es fácil, tienes que partir cerros. Tienes que abrir túneles, construir puentes para que el camino sea más directo. Y eso lleva más tiempo que ir rodeando al cerro. Rodear el cerro te costará tiempo rodearlo, pero hacer un camino es más fácil. Pero hacer un camino más amplio, con mayor libertad y más directo, que ahorre tiempo, eso cuesta trabajo. Entonces, si nosotros hemos sido bendecidos desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesús, significa que Dios va enderezando nuestro camino, que Él está enderezando las sendas. La Biblia dice que tenemos que enderezar nuestras sendas, que tenemos que enderezar nuestro camino. Y la Biblia enseña claramente que enderezar el camino no es fácil, no es sencillo, pero una vez que el camino se endereza y una vez que el camino es recto o que el camino tiene más facilidad en su conducción, una vez que el camino está construido, entonces nuestro caminar va a ser más fácil. Y no solamente el nuestro, sino el de nuestra siguiente generación. Nosotros tenemos que pensar que si nosotros no somos los que estamos partiendo cerros, construyendo puentes, haciendo túneles, si a nosotros nos está costando trabajo hacer todo eso para tener un camino más recto de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces nuestra siguiente generación le costará menos trabajo. En eso tenemos que pensar. El propósito de hacer la voluntad de Dios no es solamente que nosotros podamos disfrutar de una vida bendecida, sino que también nuestras generaciones. Usted puede encontrar en la Biblia que el que es impío o el que es injusto delante de los ojos de Dios, es maldito él y sus generaciones. La Biblia dice en Éxodo 20 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entonces, si eso es sobre los malos, pero también la Biblia dice que los justos serán benditos hasta 1000 generaciones, y no olvide la palabra benditos o bendecidos, hasta 1000 generaciones, entonces significa que alguien en algún momento, tomando el ejemplo de las carreteras, alguien en algún momento tuvo que establecer la senda. Y probablemente seamos nosotros los que estamos estableciendo ese nuevo camino, porque nuestras generaciones anteriores no lo hicieron. Y si no existe ese camino de bendición antes de que nosotros lo recorriéramos, significa que nosotros lo estamos trazando, que nosotros lo estamos haciendo. Y no va a ser sencillo, hay que partir cerros, hay que construir puentes, hay que abrir túneles, pero al final de cuentas dejaremos un camino establecido para las generaciones que vienen detrás. Yo le platicaba a mi esposa hoy por la mañana y le decía, yo espero que mis hijos se les complique menos de lo que se me complicó a mí. Que el dolor que yo sufrí no lo tengan que sufrir ellos. Que lo que yo padecí no lo tengan que padecer ellos. Esa es mi oración, esa es mi búsqueda de Dios, y por eso yo persevero en Dios, porque probablemente a mí me toque ver solamente cómo la bendición de Dios se establece sobre mi vida para poder abrir este camino nuevo. Pero mi siguiente generación o las generaciones que vengan detrás de mí, hasta 1000 generaciones, si el Señor no viene antes, entonces esas generaciones caminarán por un camino justo, un camino recto, un camino correcto delante de los ojos de Dios. Ustedes pueden leer en el libro de Crónicas o en el libro de Reyes, cómo dice de algunos reyes, e hicieron lo malo, dice de algunos de ellos, de esos reyes, dice, e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y no caminaron por el camino de David su padre. Pero también está el otro lado de los reyes que decían, y hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová, como lo hizo también su padre. Y entonces podemos encontrar que depende mucho de quién traza el camino. Y a lo mejor nosotros no encontramos un camino trazado. A lo mejor nosotros estamos batallando por encontrar ese camino que nos lleve a una vida plena, una vida abundante. Estamos batallando, pero no significa que la bendición de Dios no esté sobre nosotros.
sino significa que tenemos que trazar un camino de bendición, que establecer una ruta para que a nuestras siguientes generaciones les sea más fácil llegar a esa bendición. Entonces, si la bendición de Dios está sobre nosotros y entendemos que la bendición de Dios nos lleva a tener una vida mejor, una vida más plena, entonces lo que tenemos que hacer es perseverar por tener ese camino de bendición o por mantenernos en ese camino de bendición. En primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 9, capítulo 3 dije, no es capítulo 1, es capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer desde el 8, vamos a repasar un poquito desde el 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra del Señor: dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Para qué fuimos llamados? Ok, entonces, ¿sí es claro que nosotros hemos sido llamados para ser bendecidos? O sea, Dios no nos llamó para sufrir. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que desde que vine a Cristo todo se puso mal. Es que desde que vine a Cristo todo se complicó. Es que desde que vine a Jesús ahora tengo más problemas que antes. No es que tenga más problemas, es que ahora estás abriendo una brecha distinta. Venías caminando por un camino ya trazado, el camino de tus padres, el camino que ellos te heredaron, el camino que bien podía llevarte a tu destino, pero en ese trayecto tendrías que hacer un camino más largo, más difícil, más sinuoso, más complicado, con dificultades, con probabilidades de accidentarte, pero ahora se está complicando el asunto no porque no esté la bendición de Dios sobre ti, sino porque estás trazando un camino nuevo. Tienes que abrir brecha, tienes que trazar puentes, tienes que abrir túneles. El propósito es que llegues a tu bendición, porque si hemos sido llamados a heredar bendición. ¿A qué hemos sido llamados? Ahora, ¿quién quiere la bendición? Si yo les digo, hermanos, les tengo una herencia que me acaban de dar la noticia y les tengo una herencia, nos apuntamos. La mayoría de las familias tienen problemas por las herencias. Familias se dividen, hermanos se dividen por las herencias. Y entonces dicen, no, es que lo dejaron, no, es que se murió intestado, no, es que... De verdad yo he visto familias destruidas por las herencias. He visto familias, hombres que yo consideré hombres íntegros, ejemplos a seguir, que de repente tuercen todas las cosas para falsificar firmas, falsificar documentos, comprar al notario y entonces quedarse con todo. Lo he visto. Y eso de verdad a mí me llama la atención. Digo, wow, o sea, ¿qué tan importante es una herencia? ¿Qué tan importante es la herencia que se recibe, que aquel que la quiere recibir puede pelear por ella? Lamentablemente nos descuidamos de recibir la herencia. Nos descuidamos en el momento de ser íntegros para recibir la herencia. Es decir, queremos en el momento en que ya se va a repartir, queremos que nos toque la mejor parte. O sea, ya cuando viene el notario y llama a los herederos, dice, a ver, vamos a ver de quién le tocó cada cosa. Cuando ya está el testamento hecho, cuando ya las cosas están repartidas, no podemos hacer nada. Ya está repartido todo. Ya lo único que es esperar a ver qué te toca. Ahora, la Biblia dice, en este pasaje dice que hemos sido llamados a heredar bendición. Ahora, ¿podemos perder esa bendición? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí podemos encontrarnos en un momento, dice, ¿quién lo dice? Déjenme ver, ¿quién lo dice? Creo que es en Hebreos, déjenme confirmo antes de darle la cita, para no equivocarme. Es que traigo aquí la cita.
Ya está, sí, es en Hebreos 12. Gracias por esperar. Es que no estaba seguro de que esta fuera la cita, pero en algún momento podemos perder la herencia. Si no somos cuidadosos, no estoy hablando del momento de la repartición, estoy hablando de un momento previo a recibir la herencia. Podemos perderla. Y la Biblia es bien clara y nos pone el ejemplo de Esaú. El escritor de Hebreos, aquí en el capítulo 12, habla de Esaú. ¿Se acuerdan quién es Esaú? Esaú es el hermano de Jacob. Cuando Isaac tuvo 2 hijos, el primogénito fue Esaú y el segundo fue Jacob. Por ley y por derecho le tocaba a Esaú la herencia del primogénito. Y entre la herencia que recibía no eran solamente los bienes materiales que iba a recibir de su padre, sino la bendición que su padre le iba a dar. Entonces, como primogénito, tenía derecho a recibir la primera bendición. Su primogenitura le daba el derecho de heredar la primera bendición. De hecho, la primera bendición era la mejor bendición. Aunque en Jacob ya no se cumplió, cuando bendijo a sus hijos, los bendijo de manera distinta, los 12, de manera que puso una bendición sobre cada uno de ellos, diferente. Cada uno recibió una herencia diferente. Pero en este caso, en el caso de Jacob y Esaú, ustedes recordarán la historia, nace primero Esaú, Dios le habla a su madre, siempre se me olvida este nombre, Raquel, la otra es Rebeca, es que siempre confundo si es Raquel o Rebeca, bueno, la esposa de Isaac, para no meternos en problemas. Dios le habla a la esposa de Isaac y le dice: el menor va a ser el mayor y el mayor va a servir al menor. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Dios determinó que así sería. ¿Por qué Dios determina que así sería? Porque Dios conoce nuestros corazones aún desde antes de nacer. Y sabe lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer. Él procura evitarnos las malas decisiones, sin embargo nosotros tercos tomamos malas decisiones. Y entonces Esaú, en un momento de hambre, vende su primogenitura y le dice a Jacob, su hermano, cuando por el plato de lentejas, por el plato de comida, le dice: ¿a mí de qué me sirve la primogenitura? Si ahorita lo que tengo es hambre, te vendo mi primogenitura, ok, te cambio la primogenitura por un plato de comida. Y Jacob acepta el trato y él entrega la primogenitura. Aunque ya después Jacob hace ahí, trata de engañar a Isaac y se roba la bendición, en fin. Pero Dios ya había determinado Dios que la bendición mayor iba a ser sobre el menor, sobre Jacob. Veamos cómo nos lo dice Hebreos, el escritor de Hebreos, cómo nos cuenta esto, cómo sí podemos perder una herencia de bendición. Hebreos 12, versículo 12, vamos a leer. Hebreos 12, 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Fíjense cómo lo compara con un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Otra vez vamos a leer el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Acabamos de leer en Primera de Pedro que hemos sido llamados a heredar la bendición. Pero aquí en Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice: cuidado que ninguno de ustedes caiga en profanaciones o en fornicaciones como Esaú,
que por un plato de comida menospreció la herencia, desechó la herencia por un plato de comida. Y cuando ya quiso, ahora sí, cuando ya quería la herencia, ya no la pudo recibir. ¿Cuál herencia? ¿De qué herencia está hablando aquí Hebreos? De la herencia de la bendición. ¿Quién se quedó con toda la riqueza que tenía Isaac? ¿Quién se quedó con toda la riqueza que tenía Isaac? Esaú. Esaú se quedó con toda la riqueza. Porque cuando se va Jacob, se queda solamente la madre de Jacob, se queda Isaac, se queda Esaú, y cuando mueren ambos, papá y mamá, el único que se queda es Esaú. ¿Y quién recibió toda la riqueza de Isaac? Esaú. Pero Esaú no recibió la bendición de Isaac. Y la comparación que hace Hebreos es que la bendición que recibe Jacob es mucho mayor que lo que recibe Esaú. O sea, cualquier bien material no sustituiría una bendición. Por eso ahora que estamos hablando de la bendición, es importante para nosotros, o que nos quede bien claro a nosotros, cuán valiosa es una bendición. Cuán valiosa es el estado de bendición al que Dios nos quiere llevar. Es más valiosa que cualquier bien material que pudiéramos tener, que cualquier herencia material que pudiéramos recibir. Es mucho mayor la bendición. Tan es así que cuando Esaú la peleaba con lágrimas, ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Ya no hubo un momento de arrepentirse, de decirle a su hermano, ¿sabes qué? Me arrepiento, te doy todo lo que tengo, te doy todos mis bienes, pero déjame mi primogenitura, déjame mi bendición. Ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Esto debe ser para nosotros una lección bien grande, una lección que nos debe hacer entender que no podemos perder la bendición de Dios por un plato de lentejas, que no podemos perder la bendición que Dios tiene reservada, esa herencia de bendición que Dios ha preparado para nosotros. No podemos perdérnosla por un momento de placer, por un momento de deseo en nuestro corazón, por una necesidad física o fisiológica que nuestro cuerpo nos exige y dice, dame de comer, dame de comer, dame de comer. Y nosotros decimos, bueno, ¿de qué me sirve la bendición? ¿De qué me sirve la herencia? ¿De qué me sirve la primogenitura? La cambio por ese placer momentáneo. ¿Cuánto le duró el plato de lentejas a Esaú? 10, 15, media hora, ponga usted todo el día, porque a lo mejor Jacob le dijo, te dejo toda la cazuela, cómete toda la cazuela. Y que le haya durado todo el día o todo el fin de semana. Lo que le duró no fue lo mismo que duró la bendición sobre Jacob. Hoy la bendición de Dios está sobre Jacob, sobre su descendencia, sobre 1000 generaciones, sobre la nación de Israel. Esa es la diferencia entre un momento de un plato de lentejas y la herencia de la bendición que Dios a la que Dios nos ha llamado. ¿Por qué cambiamos nuestra bendición? ¿Qué es lo que está haciendo cambiar nuestra herencia de bendición por un momento? ¿Qué es lo que está haciendo que cambiemos la bendición de Dios por un momento? Dice que Esaú ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Bendito sea el Señor que hoy nos da tiempo de arrepentirnos. Que hoy nos da tiempo de cambiar nuestro corazón y decir, Señor, la regué, me equivoqué, otra vez fallé, perdóname, Señor, y puedo enderezar mi barco, y puedo enderezar mis pasos. Dice al principio del versículo que leíamos, en el versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas. Yo le hablaba de hacer caminos. Estamos haciendo caminos, pero caminos derechos, caminos distintos. Para que aún nuestra herencia, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, aunque pareciera que van caminando medio mal, aunque pareciera que van caminando medio torcidos, o que pareciera que pueden caer, dice el Señor, si tú haces sendas derechas, si te ocupas de enderezar las sendas, aún los que vienen mal no van a resbalar, no van a caer. ¿De quién es la responsabilidad entonces de mantener la herencia de bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones? De nosotros. Es nuestra responsabilidad. No podemos cambiar nuestra herencia de bendición por un momento. No podemos cambiar lo que Dios ha diseñado en bendición para nosotros solo por un momento. Y si en algún momento lo cambiamos, si en algún momento decimos, bueno, pues qué tanto es tantito.
Bueno, después me arrepiento. Si en algún momento lo hicimos, ojalá tengamos tiempo de arrepentirnos. Porque Saúl ya no tuvo tiempo y dice que lloró con lágrimas por su bendición. E Isaac le dijo, no tengo más que darte. Ya no tengo otra bendición para ti. La bendición que había recibido. Yo me imagino a Isaac planeando, ideando, diseñando en su cabeza la bendición que iba a soltar sobre su hijo preferido, Esaú. Todo lo que le iba a decir, todo lo que iba a recibir su hijo. Lea la bendición de de Isaac sobre Jacob, que era la que le correspondía a Esaú. Y yo no me imagino, Isaac ya no podía ver, y yo no me imagino ahí en su tienda Isaac perdiendo el tiempo, rascándose el ombligo. Yo creo que estaba orando y estaba diciéndole a Dios, qué bendición le voy a dar a mi hijo primogénito. ¿Qué bendición voy a soltar sobre él? De manera que aún los cielos y la tierra lo bendigan donde quiera que él vaya. De manera que cuando viene Jacob disfrazado de Esaú su hermano Isaac, empieza a bendecirlo, la bendición es tan grande y tan fuerte que cuando viene Esaú a buscar su bendición, Isaac le dice, ya no tengo más que darte. Todo se lo di a tu hermano. E Isaac le dice, pues aunque sea algo. No tengo más que darte. No hay bendición para ti. Y Esaú dice, pero dame algo. Isaac le dice, no. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nosotros por un momento? Ahora sí, insisto, podemos cambiar por un plato de lentejas. Podemos cambiar la bendición tan grande que Dios tiene para nosotros. No podemos cambiarlo. Pero entonces nos lleva a pensar, ¿cómo es que podemos evitar perder la bendición? ¿Podemos perder la bendición? Sí, hermano, sí la podemos perder. Que nos quede claro, no es que el pastor dice que estamos en estado de bendición. Sí, estamos en un tiempo de bendición y estamos buscando la bendición del Señor, pero sí podemos perder la bendición. Esaú la perdió y lloró con lágrimas, pero ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Hoy nosotros tenemos tiempo de arrepentirnos. Si en algún momento quisimos cambiar la herencia de bendición que Dios tenía para nosotros y quisimos cambiarla por otra cosa, hoy tenemos tiempo de arrepentirnos y pedirle a Dios que nos restaure y que nos dé esa herencia de bendición a la que dice Pedro que fuimos llamados. Pero ¿cómo podemos vivir esta bendición? ¿Cómo podemos lograr el no perder esta bendición? Leamos ahí mismo en Hebreos 12. Dice, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué debemos de seguir? La paz con todos y la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nuestra bendición, la herencia de bendición, está ligada a la santidad con la que vivimos. ¿Sí me explico? ¿Queremos la bendición de Dios? Yo sí. Yo anhelo la bendición del Señor. Pero entonces yo entiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, yo entiendo que debo de anhelar también vivir en santidad. La santidad no es un asunto religioso, hermano. Nos han pintado la santidad como algo inalcanzable, como el que tiene aureolas y alas y flota en el aire. No, la santidad es más simple que eso. La santidad se resume en algo sencillo. Regresemos, no pierda ahí Hebreos, vamos a volver a Hebreos, pero vamos otra vez a Pedro, donde estábamos primero. Primera carta de Pedro. El capítulo 1. Primera de Pedro, vamos a leer ahora el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos que ceñir? Los lomos de nuestro ¿qué? Mire, hermano, la fe no es una fe ciega o una fe tonta. Cuando dicen, ay, es que ya te lavaron el cerebro, pues gracias a Dios. Porque entonces se perfecciona mi entendimiento. La fe no tiene que ver con creer a ciegas. La fe tiene que creer con entendimiento. Tenemos que saber lo que creemos. Tenemos que estar convencidos de lo que creemos. Y nuestro entendimiento tiene que estar claro. La Biblia les decía el domingo que el pueblo pereció
por falta de conocimiento. Si nosotros no tenemos claro o no entendemos con claridad lo que la palabra de Dios dice, va a ser robada la palabra de nuestro corazón. En la parábola del sembrador así lo explica el Señor, que aquellos que recibieron la palabra, pero no la entendieron, por causa de que no la entendieron, les fue robada la palabra. Y entonces dice Pedro, cíñanse los lomos de su entendimiento, entiendan la palabra de Dios. ¿Para qué debemos entender la palabra de Dios? Para que no sea robada de nuestro corazón. Una de las armas que el diablo utiliza, y precisamente Jesús lo dice en la parábola del sembrador, que el enemigo es el que viene y se roba la palabra de los corazones de aquellos que no la entendieron.